En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! ...18:05 en el país campeón del mundo. ¿Cómo andan contemporáneos de Lionel Andrés Messi? Miércoles de Mundial, ya juega Croacia contra Inglaterra. Y por supuesto que le deseamos la peor de las suertes al Reino Unido de la Gran Bretaña y todas sus expresiones. Argentina, por supuesto, victoriosa paliza del combinado de Scaloni. Toda la actualidad, toda la información en la radio de las madres, 12 grados en este momento, fresquito en el AMBA. En San Luis, en este momento, la temperatura, iba a decir, el termómetro, marca 14 grados. Y fresco para los días que quedan de la semana. Se viene el 21 de junio, el día más corto del año. Once 3200 0530. ¿Viste el partido? ¡Qué alegría! Oh, no te alegro tanto. Bueno, me mandas un mensaje ahí. Mejor suerte que la de Adorni. Espero que tengamos, salvo que te encuentres un pendrive en tu casa. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Miércoles de postpartido, tremendo lo de Lionel Andrés Messi, tremenda la victoria argentina
yo te diría que de las excepcionalidades deportivas más grandes que he visto. Impresionante la lección de fútbol del mejor jugador de estos tiempos, que además es argentino. En el día de ayer, victoria ante Argelia por 3-0, 4 goles metió, uno no se lo cobraron, y máximo goleador de la historia de los mundiales, que después eso vamos a ponerlo en tela de juicio, ¿no? Porque ahora se juegan 104 partidos, jugás contra Curazao, ¿no? Cuando jugaba el señor Miroslav Klose era un poco más jodido meter goles, pero la realidad es que hoy, después de iniciar su sexto mundial, Lionel Andrés Messi es el máximo anotador en la historia de los mundiales. Este se juega nada más y nada menos que en Estados Unidos. No nos olvidamos también de la foto del plantel sonriente con Donald Trump, pero hoy el eje está puesto en la abrumadora superioridad deportiva de nuestro pueblo por sobre el resto de los pueblos del mundo, digámoslo así, en el deporte más popular de la historia del universo, el fútbol. Acá bancamos el mundial, yo sé que hay polémica al respecto, acá somos línea dura del mundial y después lo criticamos, por supuesto. ¿Qué es esto de la pausa de hidratación para vender apuestas online? Hoy vamos a estar hablando de apuestas online. ¿Ustedes vieron lo que han hecho con la figura del Diego? ¿Ustedes vieron lo que han hecho con la imagen de Diego Armando Maradona promocionando un casino online? Subvirtiendo todos los dichos y posicionamientos políticos que tuvo el Diego a lo largo de su vida. Bueno, la verdad, deleznable lo que sucede con las apuestas online en el entretiempo, en el tiempo de descanso, este cooling break, el corte para refrescarse, para rehidratarse que impuso el negocio del fútbol. Pero bueno, no nos vamos a detener tanto en el mundial, sí vamos a estar hablando un poco de lo que sucede con las apuestas deportivas. Impresionante cómo presenta nuevo formato para fomentar la ludopatía, ¿no? A mí no me para de sorprender. Lo ves en el formato para Argentina y hay casino online, lo ves en el formato para Colombia y hay casino online. Es una constante en las transmisiones para Latinoamérica, la promoción de este tipo de negocio, ¿no? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Comienza una jornada, termina una jornada movidita y comienza una jornada picante para el gobierno. Mañana se define el futuro de Manuel Adorni, el hombre pendrive, el tipo que no puede describir y explicar su incremento patrimonial. Sabéis que en este momento se discute si Manuel Adorni va a ser sometido a una moción de censura. La moción de censura es una de las herramientas que provee nuestra Constitución para desplazar a funcionarios que no son aptos para su tarea. En este caso, un tipo que se enriqueció ilícitamente en menos de 2 años mientras se burlaba y se mofaba de los despidos en el Estado, de las personas con discapacidad. Bueno, mañana sería, lo tomo en condicional porque no lo tenemos confirmado, ahora lo vamos a hablar con un invitado muy especial, interpelado por la Cámara Alta de nuestro Congreso para ser censurado. Nunca se ha aplicado en la historia de la democracia. De hecho, consultaba con un constitucionalista y lo que te dicen es, bueno, tiene que sentar precedente esto. Vamos a ver qué es lo que pasa con Manuel Adorni y después también te voy a estar contando la realidad de nuestro país en relación al empleo, la economía, conflicto inminente con la UTA, en el sector de transporte están muy enojados y por supuesto que también con toda la información a nivel internacional condenaron al hijo de Bolsonaro, Se viene no a Flavio, el que va a ser candidato en nombre del bolsonarismo, sino a Eduardo, su hermano, por buscar presionar a la justicia estadounidense para que condene jueces brasileños. Pero te decía que el tema de la jornada, más allá de la destacadísima performance de Leo Messi, tiene que ver con la sesión de mañana en el Senado y la posible aplicación de una moción de censura contra Manuel Adorni. Para hablar de este tema tenemos a una de las personas que mejor sigue de cerca en la trama de corrupción que envuelve al ex vocero presidencial, actual jefe de ministros, que es Rodolfo Tailade, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Qué hace, Rodolfo? ¿Cómo estás? Jair Sibel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Javier? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Bien, vos, Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué se puede esperar de lo que se termina de cerrar de cara a la sesión de mañana? ¿Sos de los que cree que podría discutirse la moción de censura dentro de la Cámara Alta? Mira, no estoy muy al tanto de la hora del Senado en relación con la sesión de mañana, pero la verdad que los antecedentes me hacen pensar que no van a conseguir el número. Todos los antecedentes, digamos, me refiero a cada una de las sesiones de este año y varias del año pasado. Si bien el año pasado fue un buen año parlamentario para la oposición, digamos, con muchas comillas, pero bueno, al fin y al cabo sacamos un montón de temas. Lo cierto es que en los temas, digamos, cumbres, en las cosas más importantes, el gobierno siempre consigue acompañamiento de distintos gobernadores, de sus diputados y de otros bloques en particular, así que yo me inclinaría a pensar que no va a haber quórum mañana. Estoy enterado de que todos quieren que se vaya Dorni. Sí, los propios y los ajenos, ¿no? Los propios que le dicen soltá lo que nos hundimos y los ajenos que le dicen directamente da para un juicio político. Y sobre todo los propios y muchos propios, me refiero también a sus aliados, ¿no? Sí, pero te digo, y lo hizo explícito, no sé si no fue el senador Garlin Lara, entre votar que echar a un corrupto y acompañar al kirchnerismo, y eso implica acompañar al kirchnerismo, no vamos a votar en contra del corrupto. O sea, ya lo dijeron muy muy claro, están apostando a que no tengan que pasar por ese trance político que es complicado para esta gente, y apostando a que o lo echen o renuncie o no sé, pero bueno, yo creo que es difícil el quórum mañana, como también es difícil el quórum ¿cómo se llama? De diputados la semana que viene. Bien, Rodo, me meto en el tema del famoso pendrive y las criptomonedas. Manuel Adorni intentó explicar, desdiciéndose y también contrariando su anterior declaración jurada, que se encontró una caja con dólares en la casa de su viejo, que en 2013 lo empezó a poner en criptomonedas y que fue, bueno, un as de las finanzas, uno de los pequeñísimo porcentaje en el mundo que se enriqueció de manera escabrosa con el Bitcoin. ¿Qué análisis merece esto, Rodo? Y te diría que muy poco, análisis muy poquito, porque la verdad que es unánime. No conozco absolutamente a ninguna persona, ni siquiera, por ejemplo, viste al cineasta oficial de Milei, Oría, sí, que va a tuitear, tampoco se lo cree, digamos, ¿no? Son manifestaciones que ellos mismos no se creen. Si no hay nadie en este país que haya creído lo que dijo Adorni, la verdad que provocaba estupor escuchar semejante cantidad de pavadas, ¿no? Y me parece que todo se resume, en relación con lo último, todo se resume a esto. Nadie le creyó, es todo muy inverosímil, absolutamente forzado, todo lo que tenga que ver con las declaraciones juradas, y no le va a servir para nada lo que dijo, porque además también lo que dijo es inconsistente. Es decir, vos fijate, o sea, una sola cosita, sobrevuelo algo nada más, porque la verdad que meterse me encontré el pendrive, tenía 500, o sea, es demasiado, es todo demasiado falopa, ¿no? Inclusive escuché a gente que está en esto hace muchos años, en la criptomoneda y demás, que se reían porque le dice Bitcoin con acento en la O. Sí. Y dice, todos los operadores de esto le decimos Bitcoin, o sea, ni siquiera sabe pronunciar el nombre de esa de esa moneda. Lo que sí me parece que es para que tengamos en cuenta es lo siguiente, que tampoco ha sido muy explicativo el señor, porque toda la guita que se gastó en 24 y en el 25, que es básicamente por lo cual lo están investigando, que estamos hablando de que movió casi entre 800 y $1 millón, esos 2 años,
el tipo hizo gastos en efectivo por $245.000 del Indio Qua, ¿no? De las reparaciones, y después en viajes, pero en viajes de la esposa acá, para allá. No hice la cuenta, pero podemos estar hablando de otros, ponerle con toda la furia, otros $50.000 como mucho. No estamos hablando de $300.000, que todo lo demás, todos los gastos que se están investigando son con estas modalidades de simulación, ¿no? Las escribanas me simulan que me prestan plata, yo simulo que saco una hipoteca, bla, bla, bla. Pero en el fondo debería tener 200 o 300 lucas verdes. Y él hizo una pelota de plata con el Bitcoin, pero en definitiva lo que vemos que se gastó es la mitad de eso. En algún lado tiene que estar esa moneda. Y claro, esa moneda que él intenta justificar, no, porque yo era un bro, un cripto bro, y bla, 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 bla. Bueno, pero no está gastada. Es decir, es todo muy, muy inconsistente, todo muy flojito. La última manifestación pública de Adorni fue sencillamente, digamos, contundente para demostrar que es un gran mentiroso. Va a terminar, esta cuestión va a terminar va a haber llamados a la indagatoria, va a haber, ¿cómo se llama? Procesamientos, embargos, y después creo que la causa se va a ir medio como pinchando un poquitito. ¿Sos de los que cree, Rodo, que Adorni jamás va a ir en cana por enriquecimiento ilícito porque en cana siempre van los del mismo lado de la mecha? Sí, no va a ir en cana este hombre. A lo sumo, que no es poco, está pasando un momento personal, por lo que me dicen, muy delicado en términos psicológicos, emocionales, su familia está muy afectada por todo eso, por todo esto, pero digamos que mucho más allá de estas sanciones o de estos males no va a tener Adorni. Sí, obviamente va a ser una persona que no va a poder decir una palabra más en público en toda su vida. Todo lo que venía digamos, capitalizando en los últimos años, su trabajo en los medios y demás, todo eso no va a existir más, va a ser un paria, un muerto civil, pero bueno, no va a ir en cana y mientras tanto se forró, ¿no es cierto? Se forró y nosotros, o el pueblo argentino, está cada día peor. Rodo, ¿qué sabés de la información que circula sobre el presunto enriquecimiento de la madre de Manuel Adorni? Se habla de una mudanza a una casa de campo o a un country, y si es posible que la justicia también indague en los familiares de primer grado. Pienso en su hermano, que ya modificó 2 veces la declaración jurada, que tenía ínfulas de ser intendente de La Plata y ahora se está escondiendo abajo de un banquito. ¿Qué tanto podría avanzar la justicia si lo quisiera sobre el enriquecimiento del entorno más cercano, además de Bettina Angeletti y su hermano? Hoy la causa tiene como principal imputado a Manuel Adorni, como, digamos, una imputada, como otra imputada, coimputada a su esposa. La investigación sobre su hermano está en otra causa, que la verdad que tampoco sé si corresponde que esté en Comodoro Pi. Me parece que está en Comodoro Pi la causa, y la verdad que el hermano de Adorni, que ahora Francisco Adorni, no es un funcionario nacional como para que Comodoro Pi esté investigando su patrimonio. Allí ya me parece algo raro, pero es otra causa. Y lo de la mujer, lo de la madre, no tenía alguna versión, escuché algún trascendido, pero no tengo la certeza de que efectivamente esté siendo investigada o que también se le hayan encontrado bienes de ese nivel. No tengo ninguna duda que tranquilamente puede pasar, porque aparte de la madre también había, yo recibí muchos comentarios negativos de la madre, toda la gente que me pasó la información, me hablaba de la madre, pero nunca en relación con bienes o propiedades que estaba adquiriendo. Sí me tuve de La Plata, gente de La Plata que me escribía, y la verdad que era muy verosímil todo, y
y en muchos casos me ha pasado información que pude constatar, que pude checar. Esta gente me decía que el padre de Adorni era un tipo, digamos, un poco turbio, prestamista, digamos, en el ambiente de los prestamistas, de los usureros. Bueno, y también me hicieron llegar algunas dudas respecto de cómo fue su muerte. La verdad que no tengo demasiados detalles, pero que también me decían pudo haber estado vinculado a ese negocio que él manejaba, que era esto, ¿no? Sí, la usura, el préstamo, la especulación financiera. Exacto. Rodo, te quiero cerrar con esta, no sin antes agradecerte por tu tiempo, siempre es muy esclarecedor charlar contigo. ¿Qué estrategias se van a dar desde el cuerpo en la Cámara Baja respecto a este tema? Si vos creés que hay que impulsar la moción de censura, digo, en tu mirada más personal del tema, si bien sos orgánico a un bloque más general, o si creés que hay que dejarlo al tipo que se hunda con el gobierno y que se lo lleven puesto atado al mástil. No, por supuesto que en términos institucionales acompaño las decisiones del bloque y me parece que es una iniciativa correcta, la del bloque o la del quinto bloque de la oposición, que buscan remover a Adorni del cargo. Entiendo esa posición y, como digo, desde el punto de vista institucional es lo que corresponde, pero también la mirada política indica ¿por qué nosotros vamos a hacer el laburo que tiene que hacer el presidente de la Nación? Es el presidente que está bancando a un corrupto, no lo desplaza, no le pide ninguna explicación y al contrario, se queda, como en el caso de Per, se queda conforme con explicaciones verdaderamente patéticas. Entonces, desde esta perspectiva, digo, ¿por qué nosotros tenemos que hacer lo que tiene que hacer el presidente? Que encima, además de que debería pagar el costo político de bancar a un corrupto, que pague también el hecho de que no lo echa. Pero bueno, eso es una mirada política que es válida, pero también es cierto que la situación es tan grave, tan insostenible, que no nos dejaron tampoco demasiadas opciones para la interpelación, la moción de censura. Mañana en el Senado vamos a tener un primer pantallazo de esto, que a ver si funciona como te dije, o como yo pienso que va a funcionar, ¿no? Con los gobernadores apoyando al gobierno, con tal de no votar con el peronismo. Entonces, eso te va a dar las pautas de qué es lo que puede pasar la semana que viene. Pero, a ver, si la decisión fuera por mí, yo digo, es el presidente que toma la decisión, no nosotros. Claro, y que pague el costo político de esto. Rodo, te quiero agradecer como siempre y seguiremos en contacto, sobre todo con este tema que está en el centro de la agenda política y mediática. Abrazo grande. Dale, un abrazo, Jair, gracias. Hablábamos con Rodolfo Tailade, diputado nacional de Unión por la Patria, una de las voces más certeras, ¿no?, para analizar esto. Un tipo sin pelos en la lengua, porque no es momento de medias tintas, menos con un jefe de gabinete que se está construyendo la casa en el country con apoyacabezas en el jacuzzi con la tuya. Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni. Esto dijo el jefe de senadores del PRO, Martín Goerning Lara, en lo que se esboza como la primera soltada de mano, ¿no?, institucional. La otra gran pregunta tiene que ver con qué va a hacer, cómo se va a comportar Patricia Bullrich, senadora, representante en la Cámara Alta, una de las adversarias internas de Manuel Adorni, no solamente en la disputa por el lugar en el gabinete, sino incluso en la proyección hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan de aquellos afiches que circulaban? Milei es Adorni, Adorni es Milei. Bueno, ténganlos más presentes que nunca. Tenemos un audio ahí, Silvio, para complementar, a ver qué dice. Del día 1 dijimos que esto no iba a funcionar. Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina, le está haciendo mucho daño al presidente, le está haciendo mucho daño al gobierno. Ya de por sí Adorni para nosotros no tenía las cualidades para ser jefe de gabinete. Imagínate en estas condiciones. Vemos una gran parte del gobierno paralizado. Y la Argentina no se puede dar ese lujo. Los argentinos no es que están
en un gran momento, más allá de compartir el rumbo. Hoy hay muchas cuestiones por resolver, hay muchas situaciones muy angustiantes para muchos argentinos, y el daño que le está haciendo Adorni a la figura del presidente y al gobierno es infinito. O sea, que lo resuelva el gobierno es el mensaje del PRO, que lo de Adorni lo resuelva el gobierno. Sí, y no descartamos avanzar con la interpelación, pero bueno, eso es algo que seguimos discutiendo. Pero les gustaría que no llegue esa situación, que ni siquiera se llegue a votar. Eso. Que bueno, el ideal es que se vaya hoy, ayer, o bueno, ya es contrafáctico, pero creíamos que no tendría que haber sido Adorni la persona, pero bueno, obviamente es una decisión del presidente, la respetamos, pero ahora sí, claramente. Que le está soltando la mano en vivo es Fernando de Andrés, diputado del PRO, un hombre de estrechísima cercanía con Mauricio Macri, el histórico ladero de Mauricio Macri, que está diciendo lo mismo que dice Rodolfo Tailade. Mirá cómo ya el hartazgo con la situación de Adorni trasciende las representaciones parlamentarias. Dicen que el gobierno se haga cargo. Esto le dice el PRO, que es el oficialismo más oficialista que tengas. Integró la fórmula presidencial más o menos poniendo a Pato Bullrich, ¿te acordás cuando se comieron esas milanesas junto con el ingeniero Macri? Así que muy crítica la situación de Manuel Adorni, que mañana va a tener una parada definitiva en la Cámara Alta cuando hipotéticamente se llegue a discutir su moción de censura, su apartamiento de este gobierno. 18:29, nosotros vamos a una tanda muy cortita. Cuando volvamos nos metemos en el análisis de todo lo que está sucediendo en la realidad, el mundial, la realidad del empleo en nuestro país y también lo que sucede con las apuestas online. Ya volvemos. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Hay que ser prudente, hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. Toda la normalidad. Aquí Adrián Stoppelman para invitarte para el sábado 20 al Alambique. Humor sobre la vida cotidiana, el sexo, los achaques, la familia, la edad, todo eso y la actualidad. Trae tu pendrive y juntos vemos si no tenés una fortuna. Sábado 20 el Alambique. Entradas por alternativa teatral. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio.
18:33 en toda la República Argentina, día miércoles de Mundial. En este momento, Inglaterra, la potencia que coloniza el 25% de nuestro territorio, le gana por 3-2 a Croacia. Desde aquí le mandamos la peor de las energías a todo el combinado inglés, históricos hijos nuestros. Pero te decía que hoy vamos a hablar de lo que sucede en el Mundial y por supuesto con una mirada de levantarle el teléfono a la gente que admiramos profundamente. Me siento muy contento y honrado de presentar a nuestro siguiente invitado, que es el señor Alejandro Apo, periodista deportivo, que viene a acompañarnos a analizar todo lo que está sucediendo en el Mundial. ¿Qué haces, Alejandro? Jair Sibel te saluda acá en la Radio de las Madres. Jair, qué placer escucharte. El gusto es mío, te corrijo, el placer es mío y nada, estar ahí en una radio tan querida. Y me hiciste reír cuando le deseaste todo lo mal que le deseamos a esos ladrones del mundo. Así que nada, bien. Sí, pero están ganando y tienen buen equipo, es de esperar que puedan dar un golpe fuerte. Le están ganando a Croacia. Le pudieron haber hecho más goles, están ganando 3-2, pero sí, yo también siempre espero. Celebré que le ganara en el Mundial anterior Francia y lo eliminara, claro, aunque los franceses han hecho desastres también por el mundo, ¿no? Sin duda, ayer se jugaba Francia-Senegal, todo un clásico de la lucha anticolonial, ¿no? Si lo querés mirar así. Alejandro, te tengo que arrancar preguntando, por supuesto, por lo que representa Lionel Messi ayer, lección de fútbol impresionante. ¿Cómo lo viste y cómo ves esta selección argentina en el plano más futbolístico? Y después te llevo más al análisis del Mundial. Me llenó de alegría el hecho de que el equipo no subestimara a un rival incómodo, difícil, como se presentó Argelia, porque es un rival difícil el africano, y acá se presentó un equipo que sabe lo que hace, que responde a un entrenador que no se fía de nada, que no cree que está ganado nada, como veo que mucha gente empieza. No, pero ya está nada. Recién ganó un partido, hay que atravesar un mundial que vas a ver que va a ser muy parejo, muy complicado para todos, que es muy difícil, que no hay nada definido, pero que la actuación en la cumbre de Messi nos pone a todos en un lugar de tranquilidad, como le ayudó el equipo en todo sentido. Jugó. Yo soy admirador, disfruto de Lisandro Martínez, además que es un tipo con una lucidez extraordinaria, ¿no? Pero jugando al fútbol tiene una seguridad, es un pasarela sin codazos, es extraordinario lo que presenta. Después Medina, que debutó muy bien, De Paul, que está casi en la cumbre con Messi, y todo un equipo que terminó ganándole con la claridad que indica el resultado. Estamos muy contentos, pero es el primer partido. Y ahora viene Austria, que ya vi que en los medios, en la televisión sobre todo, están todos, como es verdaderamente un seleccionado europeo de segundo orden, están todos diciendo que ya está, y no está. Cierto triunfalismo berreta, ¿no? Que impera cuando ganás, se prenden todos al triunfalismo, cuando te va más o menos hay un derrotismo autoflagelante. Cuando pierden, los que se manejan en ese vaivén, terminan diciendo que nadie sirve para nada, que los jugadores no sirven, los que antes habían elogiado hasta la estratosfera, que el técnico es un burro, porque hacen esa jugada, que es horrible, porque el fútbol está lleno de sagrados imprevistos. Una pifia, un tiro en el palo, una equivocación del árbitro, del arquero, del defensor, una inspiración de un jugador, cambia el curso del partido.
Por eso a veces el fútbol parece muy injusto, y lo es muchas veces. Y muchas veces premia a rivales o a equipos que tienen mucho menos que Inglaterra, pero que en una de esas lo sacan porque las cosas se dan a partir de que el fútbol tiene la amplitud de entender que no ganan siempre los que más tienen. Totalmente. Estamos hablando con Alejandro Apo. Alejandro, no puedo evitar preguntarte por tu mirada sobre el Mundial a nivel general, ¿no? Esto de el cooling break, la pausa de hidratación, que uno diría parece un poquito un artilugio para venderte más publicidad, el hostigamiento a algunas selecciones, pienso en la selección iraní, que la está pasando tan difícil, y también la utilización política por parte de un país como Estados Unidos, de un evento como este, y la trascendencia que tiene. ¿Qué mirada tenés más de cómo se viene desarrollando en estos términos una competición como el Mundial de Fútbol? De ahí le agrego a lo que vos decís, lo que genera esa especie de discriminación con algunas elecciones. Agrego el tema futbolero puro. Vos estás dominando en un momento muy importante, anímica y futbolísticamente del partido y estratégicamente, y se paró el partido. Tremendo. Y tenés que empezar de nuevo. Claro. Yo vos sabés que no, mirá qué ingenuo, ¿no? Yo que vi 11 mundiales en los lugares donde se jugaron los mundiales, y en este estoy acá, claro, yo miraba, digo, mirá vos, la rehidratación, al principio, ¿no? Rehidratan, bueno, se van a tomar un poquito de agua, una pausa, qué sé yo, por el calor. Entonces, y veo la tanda y digo, ¿qué hicieron esto? ¿Metieron la tanda? Claro, es aprovechar comercialmente, y en el país donde están, digamos, fundamentalmente, porque después está México y Canadá, pero en Estados Unidos es el show business de este. Por eso a mí no me gusta que Messi esté jugando en Miami. Pero bueno, nada, lo importante es que jugó extraordinario. Totalmente. Alejandro, no quiero dejar de preguntarte, hay gente que tiene la suerte de protagonizar eventos canónicos del país, y vos tuviste la suerte, si mal no estoy informado, de estar al lado del señor Víctor Hugo Morales mientras narraba su aporte a la historia universal argentina, el relato de la mano de Dios, del gol de Diego y del gol contra los ingleses. ¿Qué te acordás de ese día? ¿Qué recuerdos tenés? Me acuerdo muy bien porque yo no estaba en la transmisión, o sea, estaba en la cancha, estaba cerca de la transmisión, estaba Víctor Hugo, comentaba Julio Ricardo, el Tano Fassini y Víctor Brizuela, gran comentarista de Córdoba. Y yo estaba viéndolo con mi maestro y mi segundo papá, Mario Truco, gran periodista, comentarista histórico de Fioravanti, y le estábamos viendo el partido. Hizo el gol con la mano, que yo no vi la mano, obviamente. Víctor Hugo sí la vio. Después me enteré cuando escuché bien la transmisión que compartíamos en Radio Argentina. Y el gol de todos los tiempos, que ese es el gran elogio que siempre le hago al nene, como le decimos nosotros a Víctor Hugo, que es que él, en el post-gol, con la emoción de describir el gol más grande de todos los tiempos, dijo, en la jugada de todos los tiempos, más allá del barrilete cósmico que quedó en la gente, en la jugada de todos los tiempos, que él hizo el vistazo comparativo en el medio de la emoción y de la jugada, y cuando dice en la jugada de todos los tiempos, tiempo después, la FIFA ratifica, y las personas que están tan vinculadas a la gran estadística del fútbol dicen que es el más grande gol de todos los tiempos. Él dijo, en el momento de la hechura del gol de Maradona, dijo, en la jugada de todos los tiempos, lo pudo hacer en ese momento. Eso son cosas de... Bueno, porque se trata de Víctor Hugo, que es como Diego, como Maradona, pueden hacer una jugada que nadie hace, o ver lo que nadie ve.
Y sí, me acuerdo muy bien del abrazo que nos dimos con todos los integrantes del equipo en ese momento de Radio Argentina, al final del partido, todo lo que significó esa victoria para nosotros y bueno. Y yo cuando leo el cuento de Sacheri, me van a tener que disculpar, la gente antes que termine el cuento se pone a aplaudir el cuento y el gol de Diego una vez más. Alejandro, quiero agradecerte por tu tiempo, quiero aprovechar para preguntarte, para pedirte que nos cuentes una historia de mundial. Decías 11 mundiales en tu haber, de un tipo récord, un tipo que escribió la historia del fútbol. No, récord es Macaya. Bueno, récord es Macaya, es verdad. Macaya ve desde el 58, yo veo desde el 78, 74 empecé a trabajar. Hace 52 años que trabajo en los medios. Empecé con 19, hacé el cálculo, y tengo 71, por eso te puedo decir como te dije recién. ¿Y qué historia, qué recuerdo, qué anécdota te queda ahí? Lo que más recuerdo siempre, que alguien te lo va a decir de ahí, porque mucha gente muy querida lo conoce, es que yo tengo el recuerdo en el 90, el Mundial de Italia, que cuando Argentina estaba sufriendo un verdadero baile por Brasil, se me ocurrió cuando lo vi tan bien a Claudio, a Canigia, enorme delantero. Claudio, y dije, metiéndome en el relato de Víctor Hugo, porque estábamos con él y con el Tano Fassini, y dije, Canigia va a tener una situación clara, fallará o acertará. Y a los 36 minutos, Maradona hace una jugada que no se puede creer, y Canigia define como los dioses, porque se entendían como verdaderos compadres que eran, y amigos del alma, y mete el gol ese que lo deja fuera a Brasil en octavo de final, después de habernos dado un baile tremendo en el primer tiempo, en la primera parte, y ese gol lo recuerdo siempre, la gente me lo recuerda en cualquier rincón del país. Víctor Hugo tuvo la generosidad natural de decir, lo dijo Alejandro Apo, Canigia va a tener una va a tener, y la tuvo y la metió, y eso nos dio esa victoria increíble sobre un viejo y valorado enemigo como Brasil. Una victoria impresionante de hace tantos años ya. Pero esa mañana de Turín no la voy a olvidar nunca. Alejandro, te quiero dar muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Para mí, como radioaficionado, como aprendiz de tus andanzas en esta profesión, ha sido un gusto compartir estos minutitos al aire de Radio Madres con vos, che. Un saludo a toda la gente de la radio, los quiero a todos. Sabe la gente que soy de ese lugar. Y bueno, y me dio gusto estar con vos. Todas las personas que están vinculadas afectivamente a mí me hablan maravillas de vos. Mirá la cosa buena que me decís. Persona. Qué cosa más hermosa. Lo voy a cortar esto y poner en mi mesita de luz. Te mando un beso grande, Alejandro. Ojalá podamos volver a cruzarnos. Vicky Nardone, Victoria Nardone, hermosa persona. Locutora y productora de ahí, habla maravillas de todo el grupo que hacen el programa. Hermosa persona. Por eso les di bolilla. Gracias, Alejandro. Te mando un beso grande y un gusto realmente que estés acá en la Radio de las Madres. Un abrazo, maestro. Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Apo, ícono, mirá. Maradona en el círculo central contra De Mao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Canilla, gol,
18:51 en toda la República Argentina. Tengo que darles la mala noticia de que metió otro gol Inglaterra. 4-2 gana la potencia colonizadora del 25% de nuestro territorio, un país detestado en amplias latitudes del mundo, contra Croacia. Dale, viejo, Croacia, le podrías haber hecho un poco más de partido. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. También la gente que se suma a Somos Radio en el YouTube. Acá dice Abel del Afe, saludos, compa amigos, un abrazo grande hasta el oeste, Abel. En la República Argentina, en la República de Argelia, no saben cuál es el color y el formato de la pelotita de fútbol, no jodamos, dice Roberto, que subestima al rival. Ojo, Diego Mayo me confirma, los argelinos no ganaron la Copa África en un momento, son un equipo relativamente poderoso en su continente. Acá nos dicen también, hola, buenas tardes, quería visibilizar, si es posible, en medio de tanto mundial de fútbol, que en este preciso momento está transcurriendo el mundial de síndrome de básquet de equipos con personas con síndrome de Down, así es que se dice, se está jugando en Turquía, sí, en Hungría, perdón, y además le está yendo muy bien a nuestra selección. Mi nombre es Ana Moreira de Delviso, si les llegara a interesar el tema, puedo conseguir el contacto de una mamá. Me gusta, Dieguito, si podemos hacer algo con el equipo argentino de síndrome de Down, que jugando al básquet, que además, entiendo, tiene representante del glorioso Club Atlanta también ahí. Acá nos dicen, perdón, pero leen el mensaje que les estoy enviando, se escucha como el culo, hermano. No nos digas eso, quizá es algún problema de conexión. Te mandamos un abrazo, esperemos que haya mejorado, no nos deja el nombre. David dice que abrazo enorme, nos manda. Ana María dice, ¿y qué tal los deportistas promocionando comida chatarra? Y en mi gusto bastante repudiable, ¿no? La verdad es que se ha llegado a un punto de la mercantilización del deporte donde quieren que naturalicemos que suceda eso, ¿no? Que es natural que los deportistas promocionen casa de apuestas, que es natural que los deportistas promocionen comida chatarra, préstamos. Digo, la verdad es que en algún momento el fútbol tenía una épica antimercantilización, ¿no? Bueno, el glorioso legado del Diego Maradona, que ahora es increíble. Utilizan algunos frames, algunas capturas de la imagen de Diego Maradona para promocionar casinos online. Ustedes se dan cuenta al nivel de grosería que hemos llegado. Bueno, Julia dice... Hola Jair, qué gusto escuchar a Apo, se extraña a Feli, pero haces un programa excelente. Julia desde Loma del Mirador, gracias Julia querida, yo también la extraño a Feli, desde acá les mandamos un beso gigante. Sacó un libro, lo pueden ir a buscar a sus redes sociales. Se llama La Casta, la publicación es de Editorial Sudestada y entiendo que reseña a buena parte de los integrantes de este gobierno libertario. Están los Adorni, están los Venegas Lynch, Bonavita tiene una buena investigación de los Venegas Lynch, así que ahí pueden chusmearlo. Estela dice, hola Jair, yo que estoy enojada por la sonrisa de Messi y con todo el mundial, la entrevista a Apo fue hermosa, gracias Estela, vecina de acá del barrio, gracias a vos Estela, la verdad que para mí, honrado hablar con Apo, una de las voces que marca... la voz, el tono de voz de la radiofonía argentina, ¿no es cierto? Me saco el sombrero. Alejandro Apo, Chapo. Abel dice, África está presente en muchas de las elecciones europeas. Bueno, viste que este mundial tiene un condimento migratorio muy importante, ¿no? Porque ayer incluso veía el arquero de la selección de Argelia es Lucas Zidane. Es el hijo de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, descendiente de argelinos, ídolo de Francia, su hijo, cuyo padre es bandera histórica del fútbol francés, decide jugar en el arco de Argelia. Y esto se da con un montón de equipos. En Marruecos, del 11 titular que lo integraron, la totalidad de los jugadores no había nacido en Marruecos. Son hijos de la diáspora, hijos de la migración, pibes que tienen... padre y madre, muchas veces, a veces solamente uno de los dos, de origen marroquí y que por motu propio deciden jugar en el país de sus antepasados, en el país de sus ancestros. Pasó también con República Democrática del Congo, ¿no?
que viene de hacer un partidazo y empatarle a Portugal. Bueno, acá otro mensaje, mándenme un pin de Diego, piden, pero a través de Mercado Pago, no, ¿cómo te vamos a mandar de Mercado Pago, Dora? Esto no, acá estamos en contra de Marquito Galperín. Bueno, muchísimos mensajes que llegan también a el YouTube. Les quiero mandar un abrazo grande a todos los que están ahí, Alberto, Miguel, Marité, Matías, Suripanta, a todo el equipazo de la Radio de las Madres. Cuando volvamos, vamos a meternos nuevamente en lo que está pasando en materia internacional. El domingo se vota en Colombia, Atento a lo que sucede en Colombia. De un lado, Iván Cepeda, que viene de perder por 3 puntos la primera vuelta. El candidato oficialista, el representante de Gustavo Petro, que apuesta por continuar el proceso de cambio de la Colombia humana, de la alianza de izquierda, de centroizquierda, que por primera vez se impuso en un país históricamente controlado por la más rancia derecha. Y del otro lado, Abelardo de la Espriella, un tipo que, si no han tenido la posibilidad de ver quién es, bueno, bienaventurados ustedes, porque es un tipo al estilo Milei, ¿sí? El Tigre se hace llamar, una persona muy vinculada al financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los grupos paramilitares, una persona que ha confesado que torturaba animales, profundamente homófoba, xenófoba, bueno, y admirador de Javier Milei. La otra vez hablaba con un colega español y me decía, ustedes no tienen noción de la influencia que está ejerciendo Javier Milei a nivel hispanoparlante, de cómo el tipo se ha consolidado como una figura, un polo de atracción para las derechas regionales. Me lo decía en relación a Vox y la influencia que tiene Javier Milei en la ultraderecha española, pero lo retomo también para pensar fenómenos como el triunfo de Kast en Chile, José Antonio Kast, el triunfo de la derecha en Ecuador. El segundo presidente que más visitó Estados Unidos es Daniel Noboa, el de Ecuador, y ahora compleja la situación que se juega en Colombia. La gran apuesta del campo popular es aumentar la participación. Apenas 57% del electorado acudió a votar en la primera vuelta, y ahora la carta bajo la manga del conglomerado progresista es apostar a que más gente vaya a votar para dar vuelta a la taba y que finalmente se pueda imponer Iván Cepeda, un candidato que es muy interesante, dicho sea de paso, una persona hijo de víctimas del conflicto interno, ¿no? Hijo de dirigentes políticos de la Unión Patriótica asesinados por el genocidio, que le llaman ellos, de militantes de este espacio de izquierda. Estamos sobre las 19 horas, vamos a ir a una tanda muy cortita. 11 3200 0530, ahí nos mandan mensajes para que cuando volvamos podamos estar leyéndolos, y al regreso seguimos hablando de Adorni y de un análisis geopolítico del mundial, porque acá somos bastante pro mundial, pero no por eso dejamos de criticarlo. Vamos a una tanda y ya volvemos en otro día. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. ...19:03 en toda la República Argentina... ...ganó Inglaterra... ...así que bueno, se calienta el grupo que integran los Piratas. Mientras tanto te cuento que acá en la zona del AMBA... ...12 grados centígrados... ...está fresquito, ¿eh? Ponete un saquito para arrancar la noche... ...en San Juan, en este momento, en la región de Cuyo... 14 grados, mañana va a estar en esas mismas temperaturas, máxima de 17. Si nos vamos para la ciudad de Trelew, en este momento 11 grados, mínima de -1. Va a estar fresquita la noche en el sur de nuestro país. Y si querés, también nos vamos a Posadas, a Misiones, la capital de esta provincia de nuestro noreste. En este momento 16 grados, mañana mínima de 12, máxima de 22. Mirá este informe, que interesante, porque esta es la radio de las madres, sabemos en dónde estamos, por supuesto, y uno es muy crítico de lo que viene sucediendo con el Mundial, ¿no? Lo dijimos cuando Messi fue a darle la mano a Donald Trump, cuando se sonreía, lo decimos todo el tiempo cuando criticamos la apuesta de, valga la redundancia, la apuesta de Dibu Martínez por las apuestas deportivas, cuando hablamos de la mercantilización del fútbol. Al mismo tiempo decimos, este es un fenómeno popular y si algo le trae una alegría a nuestro pueblo tan sufrido, tan golpeado, para mí, bienvenido sea cualquier elemento que nos haga encontrarnos, abrazarnos, juntarnos con familiares para compartir un momento en común. Pero salió una encuesta muy interesante de Giacobbe Consultores que pregunta si el Mundial le hace olvidar los problemas del país a la gente, ¿no? Esta idea de el opio del pueblo, ¿es el Mundial el opio del pueblo? Bueno, Giacobbe Consultores salió a preguntar si durante el Mundial se olvida de los problemas del país. La abrumadora mayoría, 84.8%, dijo que no deja de pensar en las preocupaciones que lo aquejan, aunque se esté desarrollando este evento deportivo de grandes magnitudes. Entre las respuestas, el 46.9%, casi 47%, dice: me distraigo un poco, pero no me olvido de los problemas. Y el 37.9%, casi el 38%, dice: no, de ninguna manera me olvido de los problemas. Un porcentaje muy pequeño, 14.5%, es el que manifiesta que durante el Mundial logra olvidarse completamente de las dificultades. Y la encuesta, bueno, no mide solamente esto, ¿no? Se mete en grandes temas. Mira, pregunta: si pudieras elegir para los próximos 4 años, ¿sí?, ¿elegirías que Argentina vuelva a ganar el Mundial, pero la economía no mejora, o que Argentina mejora en la economía, pero le va mal en el Mundial?
Mirá qué país que tenemos, muy pareja esta pregunta, ¿entendés cuál es la contradicción? Argentina sale campeón y la economía sigue siendo una cagada, o Argentina queda fuera en primera vuelta, o no sé, no gana el Mundial por lo menos, y nuestro desarrollo nacional comienza a prosperar. 44.2 a 48.8. Más parejo de lo que uno esperaría, 44.2 quiere que Argentina vuelva a ganar el Mundial a costa de que no mejoremos económicamente, Dios santo. Y 48.8 dice que Argentina mejore económicamente por más de que quedemos afuera del Mundial. ¿Qué hubiera votado usted, oyenta de la radio de las Madres de Plaza de Mayo? Bueno, por supuesto que una encuesta mucho más larga que tiene que ver con fútbol y política. Vamos a seguir abordando este tema y por supuesto que nos vamos a detener en todo lo que tiene que ver con la situación económica. No sé si viste que el gobierno que viene hambreando básicamente a las Fuerzas Armadas que paradójicamente acompañaron, ¿sí?, en buena parte a este gobierno, no sé si institucionalmente, aunque el respaldo estuvo muy claro. Victoria Villarroel decía venir en nombre de la familia militar, partamos de la base de que acá somos gente que queremos unas Fuerzas Armadas fuertes, soberanas, tecnologizadas, ocupando espacios de poder, no de poder político, ¿no?, pero de poder en el control de nuestro territorio. Le va a dar una suba de 25% para altos rangos nada más a aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que tengan algún tipo de título terciario o universitario. Hablábamos con Nilda Garré la semana pasada y nos contaba de la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas. 40% de las integrantes de las Fuerzas Armadas que se encuentran con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Nos contaba incluso que el gobierno nacional habilitó la posibilidad de que los integrantes de las fuerzas asuman un segundo empleo, ¿Qué te voy a decir? La mayoría van a salir a manejar un Uber, la mayoría van a salir a hacer algún tipo de reparto o hacer alguna changa porque con el sueldo no alcanza y los militares no están exentos de esta realidad. Pero te dije que el tema de la jornada, más allá de la tremenda victoria futbolística de Argentina, tiene que ver con la situación procesal de Manuel Adorni, ex vocero presidencial, actual jefe de gabinete de ministros, probado, enriquecido ilícitamente, un tipo que se compró una casa en un country, un departamento en Caballito, una Jeep a todo culo y que además, bueno, se fue de vacaciones a Punta del Este, a Nueva York, mandó a los hijos a México y Estados Unidos y ahora dice que se encontró todo en un pendrive con bitcoins, lo que es la fortuna, virtud y fortuna, decía Maquiavelo. Adorni tiene más fortuna que virtud, sin duda. Para hablar del tema y de la posibilidad de una moción de censura el día de mañana en la Cámara Alta, estamos en contacto con Carlos Linares, senador nacional del Frente de Todos, expresidente del Partido Justicialista de Chubut, también durante bastante tiempo intendente de Comodoro Rivadavia. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Jair Sibel te saluda. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. ¿Cómo andas? Bien, Carlos, contame qué sabemos al momento 19:10 de la tarde del día miércoles de una posible moción de censura que se impulse dentro de la Cámara Alta. En este momento se está en labor la parlamentaria tratando el oficialismo de suspender la sesión de mañana. Todavía no tenemos novedades, ya en estos minutos vamos a saber, pero por ahora no tenemos novedades. Sí, la novedad es que quieren suspender esto y pasar al 2 del 7 para que Adorni venga a comparecer como jefe de gabinete. Así que vamos a ver cómo siguen minuto a minuto. La idea nuestra es juntar 37 voluntades para así sesionar. Así que vamos a ver si se puede conseguir o no ese número. ¿Qué pasa con los bloques que han sido hasta ahora muy oficialistas, como, bueno, ni que hablar el PRO que integra este gobierno, pero con los gobernadores, con la ancha avenida del centro que venía buscando una salida más consensuada y que recién lo escuchábamos a De Andrés, diputado del PRO, diciendo Adorni no debería pasar un día más en el cargo? ¿Qué ves respecto a eso y si crees que se la van a jugar políticamente frente a esta situación tan grave? Sí, mira, una cosa es lo que dicen por la radio y otra cosa es lo que votan en el recinto.
que son claramente dos versiones totalmente diferentes. Ellos acá van a querer sacar una tajada, para mí, a una parte del PRO y sobre todo a Bullrich, le conviene que Adorni siga en este escándalo, que se siga exponiendo, porque me parece que en esta interna libertaria que tienen, que es claro que ya está, no hay mucho más para ocultar, a Bullrich claramente está haciendo todo lo posible para que esto siga, y el desgaste también siga, para que ella, en su sueño de presidenciable que trabaja, quiera sacar alguna ventajita. Esto es un escándalo, ya tendría que haber ido Adorni o haber venido a comparecer, pero más allá de Adorni, que es un enorme problema, a mí me parece que hay que buscar un poco más atrás de Adorni, ¿no? A los jefes políticos de Adorni, que son los que realmente son los que ideológicamente llevan adelante este proceso, ¿no? Claro, obviamente uno tiene que esperar el debido proceso, el proceder de la justicia, la investigación, que se expidan las autoridades a cargo, pero usted, Carlos, ¿qué intuye que hay detrás de esto? Hemos hablado con gente que dice que puede haber algún tipo de vinculación con el caso Libra. ¿Usted cree que las balas pueden venir por ese lado? Digo, a partir de su percepción como dirigente político también. Para mí, lo he dicho en el recinto, para mí Adorni es el cajero de este gobierno, es el que le junta a Karina y a Milei, y todo está ligado. El caso Libre está ligado, el caso 3% de Karina está ligado, y se van a ir destapando los curros de PAMI, también se van a ir sabiendo, la hidrovía también se va a ir sabiendo, porque todo pasa rápido. El escándalo de la hidrovía es un escándalo aún mayor que lo que estamos viendo, y se siguen sucediendo. Así que vamos a ir viendo en el momento a momento en un gobierno que está haciendo agua por todos lados, ¿no? Carlos, le quiero preguntar si dentro del temario de mañana, de la sesión que se llevaría adelante en la Cámara de Senadores, está el debate por la ley de tierras. Si nos puede contar un poco de qué va esta ley y qué sería lo preocupante de que se avance con este tipo de normativa. La extranjerización de las tierras es una ley que tampoco, gracias a Dios, todavía tiene los votos para que se tratamiento. Claramente no lo pudieron hacer hace 15 días cuando tuvimos sesión, y no lo puede, me parece, juntar los votos ahora también, porque es un escándalo, otro escándalo más de este gobierno, una ley que no tiene nada que ver con la realidad, es una ley hecha a medida para entregarle la tierra a grupos económicos, y esos grupos económicos son casi todos extranjeros, así que van sobre todo por los intereses fronterizos. No estamos hablando de lo que tenemos en la Patagonia, hoy ya lo estamos sufriendo, con gran parte de nuestro territorio en manos de extranjeros, con todo lo que concierne ese problema, ¿no? Así que me parece que ese tampoco es una ley que no está teniendo consenso, y gracias a Dios no la han podido sacar, ¿no? ¿Cómo ve este momento del peronismo, Linares? Le pregunto por la posibilidad de pensar alguna propuesta política, más allá de candidaturas, de alguna propuesta política que logre unificar el creciente rechazo que está teniendo esta gestión a nivel política por los escándalos de corrupción, y a nivel económico por la dramática situación, el endeudamiento, la crisis de la micro que se está viviendo en el país. ¿Cómo ve el peronismo? El peronismo, por un lado, muy movilizado en todas las provincias. No, yo puedo hablar mucho de la provincia de Chubut, contiene muchas reuniones, muy movilizado por todos lados. Lo veo también en el peronismo nacional, hay muchas provincias también que están en internas partidarias. Veo algunos posibles candidatos, como ya lo han expresado, como Axel, Uñac, que están empezando a tener reuniones, hablar de proyectos políticos, escuchar a la pequeña, a la mediana empresa, a los trabajadores. Me parece que hay que hacer un proyecto desde abajo hacia arriba, donde claramente contemple, que nos hagamos cargo de los errores que hemos cometido, y lo bueno, replicarlo. Me parece que hay mucho para hacer. El peronismo es una esperanza viva permanentemente, y cada vez que un país sufre una crisis de esta envergadura, tuvo que llegar el peronismo para resolverla.
lo hemos hecho en la época de Néstor y de Cristina, y claramente lo vamos a volver a hacer en el 27, así que ojalá, bueno, insistir, el diálogo perdure, que lleguen los consensos, si hay un las PASO y hay que dirimir alguna candidatura en las PASO, que así sea, pero claramente con un proyecto que nos una a todo y que le dé esperanza sobre todo al pueblo argentino, ¿no? Linares, lo cierro con esta. ¿Cómo está la situación de Chubut? ¿Qué pasa con el gobernador Nacho Torres, que fue un aliado muy cercano de este gobierno? Al principio se plantaba como el Chacho Peñalosa, parecía que iba a ser, ¿no? Y finalmente fue un gran dador de gobernabilidad para que aprobara todo lo que se le cantó a este gobierno. ¿Qué pasa al interior de la provincia y cómo ve la gestión del gobernador? La gestión del gobernador la pueden evaluar en la última elección que hubo, ¿no? Que es donde salió tercero. Y vuelvo a insistir, no es porque acá se confunde, no le dio gobernabilidad a un gobierno. Porque darle gobernabilidad, no, nosotros, el partido de la oposición, no somos destituyentes ni mucho menos. Ahora, votarle leyes invotables como la ley base, decreto 7023, toda esta locura que están pasando acá, en la universidad, el Garrahan, los discapacitados, eso no es darle gobernabilidad a un gobierno, eso es ser cómplice de unas políticas que claramente no son las nuestras. Hoy la provincia de Chubut está sufriendo enormes problemas, hemos perdido más de 15.000 puestos de trabajo, la desocupación, yo te hablo de mi ciudad, Comodoro Rivadavia, la desocupación histórica, media, siempre fue del 1 al 1,5, hoy estamos arriba del 5%, en Santa Cruz, con la desocupación cuando se fue el gobierno de Alicia Kirchner, era del 1.5, hoy está en el 10%, y me parece que los recursos naturales se van perdiendo, y que claramente el gobernador que habrá fijado alguna posición con este gobierno nacional que no le cumplió absolutamente nada. Yo no conozco a esta altura, después de tantos años estar en la política, un gobierno nacional que en 2 años y medio pasados no haya inaugurado un colegio, una universidad, una vereda, una ruta, algo, una inauguración que haya ido a cortar una cinta. Yo nunca lo vi en mi vida eso. Bueno, este es el gobierno de la libertad, donde dice que el déficit es cero, todas estas mentiras que vienen prorrogando, ¿no? Y negadores seriales de la realidad que está viviendo el país. Muchas gracias por esta comunicación, Carlos. Un gusto, como siempre, hablar con usted. No, un abrazo grande y como siempre quiero dejar un recuerdo a Tati, que la queremos y no la vamos a olvidar, fue una luz en nuestro camino y una fortaleza para todos nosotros. Gracias, Carlos Linares, senador nacional del Frente de Todos, ex intendente de Comodoro Rivadavia y uno de los representantes del peronismo en la provincia de Chubut.
19:23 en toda la República Argentina. Momento mundialista, miércoles de ver fútbol. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Les agradecemos a todos. Ahora nos metemos en alguna de esas voces que tanto nos gusta escuchar. Mientras tanto te cuento que condenaron a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos de mi tristemente célebre tocayo Jair Bolsonaro, por presionar a jueces de Estados Unidos para que sancionen jueces brasileños. Así como escuchás, vos te acordás que Jair Bolsonaro fue condenado el septiembre pasado a 27 años de prisión, nada más y nada menos que por tramar un golpe de Estado contra Lula da Silva. ¿Te acordás ese asalto a la explanada de los ministerios en Brasilia? Esa intentona golpista que de hecho tiene a varios prófugos en Argentina, Muchos de los golpistas brasileños están refugiados acá con el aval de la ministra de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actualmente Alejandra Monteoliva, muchos de ellos en nuestro país. Y vos sabías que, esa fue la condena contra Jair Bolsonaro. Hay una movida grande de un pedido de amnistía de la derecha brasileña con la que estaban especulando que llegarían para que Jair Bolsonaro pudiese tener una reducción de su condena. Frente a esta situación, Jair Bolsonaro toma dos decisiones. Por un lado, lo pone a Eduardo, a su hijo que juega una especie de rol de operador en Estados Unidos, a presionar económica y judicialmente en Norteamérica en favor de su padre, y por el otro lado lo larga a Flavio, su otro hijo, como el gran candidato presidencial. De hecho, Flavio Bolsonaro será la persona que, todo indica, enfrentará a Lula en las elecciones que se llevarán adelante a fin de año, elecciones trascendentales para el futuro de Latinoamérica. Pero Eduardo Bolsonaro se dedicó, y lo probó la justicia, a presionar jueces estadounidenses para que impusieran sanciones a varios de los magistrados encargados de juzgar a su padre por la trama golpista. O sea, estaba haciendo lobby y presión judicial en Estados Unidos para poder incidir y disciplinar a los jueces que terminaron condenando a Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que fue exdiputado, ahora fue condenado a 4 años y 2 meses. Dato no menor, va a tener un régimen semiabierto, y una multa de 100 salarios mínimos. Te imaginas que es un chiste para este dirigente de la derecha brasileña, que parece que tendrá una pequeña sanción por básicamente intentar que los jueces estadounidenses presionen a sus pares brasileños. Mientras tanto, si querés saber quién no le está pasando bien en su detención, ahora a Cristina Fernández de Kirchner, la 2 veces expresidenta, una vez vice, buscan sancionarla en su régimen de arresto domiciliario por extender una bandera desde su balcón. Mirá lo que es la justicia. Al tipo que presionaba a jueces para que amnistíen a su padre por hacer un golpe de Estado, le van a dar un régimen semiabierto. Tranqui papi, anda a tomar caipirinha a la playa. De este lado, a Cristina Fernández de Kirchner, el juez Jiménez Uriburu le advirtió que puede perder beneficios en caso de que se repitan actividades desde su departamento en Constitución. Las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner son inauditas. O sea, una situación peor que la de los genocidas, que la de los violadores, que la de los femicidas, que la de los torturadores. Y hay que decirlo así, con todas las letras. La imposición de la tobillera electrónica, la prohibición de recibir visitas, la limitación a sus salidas, ahora el condicionamiento a extender una bandera, Mirá de lo que estamos hablando, mientras al hijo de Bolsonaro, que conspiraba para garantizarle la impunidad a su padre, le dan 4 añitos con un régimen de salir a tomar café con leche a donde quieras. Cuando volvamos nos vamos a meter en el tema de las apuestas deportivas. Sé que es una materia de debate para muchos de nosotros, sobre todo los que estamos mirando los partidos y en el medio nos aparece primero
Este invento de cooling break, ¿qué es un cooling break, viejo? ¿Qué es una pausa de hidratación? Juegan 45 minutos, juegan 90 minutos a la semana, viejo, y necesitan tomar agua ni que estuvieran jugando en el desierto del Sahara, ¿no? El cooling break, y en el medio del cooling break, casualidad, aparecen las casas de apuestas, promocionando, haciendo negocios con el padecimiento de la gente que tiene algún tipo de consumo problemático con este tipo de práctica, ¿no? Básicamente con la ludopatía. Así que nos vamos a meter en ese tema. También vamos a tener un ratito para hacer odiosas comparativas de cómo estaba la situación económica en el Mundial 2022 y en el Mundial 2026. Casi que vamos a decir, perdón Alberto, te extrañamos. No, tampoco tanto. Pero, comparado con esto, mirá lo que era Alberto. Más o menos. Bueno, vamos a una tanda comercial. Cuando volvamos nos metemos en el último bloque de Otro Día en el Planeta Tierra. Dale, che. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Roberto Caballero está en AM530. Ustedes la conocen, es Dora Barrancos, socióloga e investigadora. Por supuesto, más allá de yo diría, de los grados de patologizaciones que se puede encontrar. Pero este es un principio común. Por eso las feministas solemos decir, estos sujetos son hijos sanos del patriarcado. No son monstruos inventados que vienen desde Marte, etcétera. Y quiero también decir algo. Gran parte de los homicidios, lo he venido diciendo, de las muertes de hombres a otros varones, tienen mucho que ver con resortes patriarcales, la competitividad aguda, la violencia aguda, la venganza aguda, el principio de venganza, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay una irritación particular, hay algo más exacerbado. A las 8, Caballero de Día, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. ...19:33 en toda la República Argentina, miércoles mundialista. Se viene el debut de Panamá, ojo, con el Panamá paraíso fiscal, intervenido por Estados Unidos, Raúl Mulino,
presidente de Panamá, un tipo directamente alineado con los intereses estadounidenses en la región. Pero te dije que nos íbamos a meter con algunas odiosas comparaciones. ¿Qué pasaba con el Mundial de Fútbol anterior, con tu salario, en verdad, durante el Mundial de Fútbol anterior? ¿Y qué pasa con tu salario durante este Mundial de Fútbol? Veía una publicación de nuestro expresidente Alberto Ángel Fernández, el tibio guitarrista de La Paternal, que en verdad de Puerto Madero, ¿no? De La Paternal, algunos años nomás, que comparaba el poder de compra de un salario mínimo en 2022, fecha en que se jugó el Mundial de Qatar, y un salario mínimo en 2026. Escucha. En litros de nafta, en 2022 te comprabas 411 litros de nafta. En 2026, 181. 411 contra 181. En el Mundial 2022, kilos de carne, ¿cuánto, Soler? 50 kilos de carne te comprabas con un salario mínimo en 2022. Ahora, menos de la mitad, 20 kilos de carne. Qué miseria, chico. 3 empanadas, ¿no? Mirá, acá durísimo lo que es la comparación en uno de los sectores que más subió, que más traspasó el promedio inflacionario, que tiene que ver con la tarifa de transporte. En el 2022, con un salario mínimo, te comprabas 2.065 boletos. Te alcanzaba para 2.065 boletos, un ingreso mínimo, un salario mínimo vital y móvil. Hoy, 362, o sea, 6 veces menos capacidad de compra de un salario en el transporte público. Vos sabés que una de las de los mayores indicadores que aumentó dentro de la canasta de gastos tiene que ver con tarifas y sobre todo con transporte público. La última, alquileres. Antes con un sueldo y medio mínimo alquilabas un 2 ambientes, lo cual ya es un indicador grave, y habla de la crisis que estamos viviendo de vivienda y que trasciende la gestión de Javier Milei. Hoy necesitas 2.2 sueldos para alquilar un 2 ambientes. Vamos a estar hablando del tema de alquileres. Hay una marcha este jueves por la dificultad de acceder a la vivienda en Argentina y en nuestra ciudad. Marcha de las escobas contra los desalojos y por vivienda digna. Va a ser este viernes a las 17 horas. Convocan desde Callao y Corrientes hasta el edificio del Plata. Es una convocatoria de la Coordinadora contra los Desalojos. Ahora te voy a contar una buena noticia igual, pero la movilización entiendo que se mantiene en pie como una respuesta frente a las atrocidades que viene llevando adelante el gobierno de Jorge Macri con el aval de Javier Milei en una ciudad donde hay 12.000 personas en situación de calle, entre ellas más de 1.300 niños en edad escolar y donde alquilar es una odisea, garantía propietaria, meses de depósito, sueldo en blanco, ya todo, ¿no? Todo eso y sueldo en blanco y garantía propietaria en la ciudad de Buenos Aires de familiar directo. Cada vez más difícil la odisea de alquilar, así que por ahí te cuento que va a haber una marcha de escobas contra los desalojos y por la vivienda digna. Va a ser este día viernes, pero la buena noticia al respecto es que la justicia porteña frenó los desalojos por supuesto peligro de derrumbe. Vos sabés que viene siendo un modus operandi del gobierno de la ciudad tirar esta, ¿no? La vieja y famosa: se está por derrumbar el inmueble, violo todo tipo de proceso jurídico administrativo y te desalojo familias de viviendas históricas. Lo vienen haciendo muchísimo. Caen con una orden de desalojo basada en una denuncia trucha de supuesto peligro de derrumbe. La legisladora Victoria Freire y el legislador Pitu Salvatierra, que, bueno, amigos de la casa ambos dos, junto a vecinos y vecinas desalojadas y junto a asociaciones que trabajan por la igualdad y el derecho a la vivienda, presentaron una cautelar para que se cesen los desalojos administrativos de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, finalmente la justicia porteña decidió ordenarle al gobierno que se abstenga de ejecutar estas medidas, que clausuras, tapiados, desocupación
poblaciones que venían siendo ya un modus operandi, ¿no? Es la nueva táctica de la gentrificación, de la expulsión de población originaria de la ciudad de Buenos Aires para instalar, ¿qué? Torre de lujo, cafecito de amenities. La ciudad de Buenos Aires, la gentrificación avanza al calor de los cafecitos de especialidad. Donde vos viste que te pusieron un cafecito de flat white y white red o cosas así, asustate porque se viene el aumento del valor del metro cuadrado y la expulsión de las poblaciones originarias. Pasa en La Boca, pasa en La Paternal, pasó en Villa Crespo. En Villa Crespo es una locura. Un barrio históricamente de trabajadores, ahora es un barrio de cafecito de especialidad y bolichito coqueto. Bueno, bienvenido sea el comercio minorista a la ciudad de Buenos Aires. El problema que trae aparejado es la expulsión de las poblaciones originarias. Veía un video muy interesante, lo subimos al Instagram del Grito del Sur, lo podés chequear, @elgritodelSur, que es una acción directa que hicieron inquilinos españoles, madrileños, en este caso, que tiene que ver con sabotear estos candados que ponen los Airbnb, ¿viste? Son candados automáticos, entonces ni siquiera hay un portero. Vos tenés un candado automático, la gente te tira la clave del Airbnb, vos llegás al Airbnb, pones la contraseña y entrás directamente. Digo, la Airbnbización de las ciudades también es gravísimo, tiene que ver con la sobreabundancia de piezas o departamentos para alquiler que te elevan el precio de la renta cotidiana y que además gentrifican y extranjerizan el acceso a la vivienda. Bueno, esta movida muy interesante que hicieron algunos colectivos de la ciudad de Madrid buscaba sabotear y denunciar la crisis de la vivienda. Los tipos van con una boligoma, una plasticola, como un pulpito, perdón por el chivo poco ortodoxo. Mira, ahí se lo paso a Diego. Diego, si lo podemos llegar a pasar, el video está muy bueno porque te muestra una acción directa y en el territorio para evitar la privatización de las ciudades, ¿no? El avance de la gentrificación, de la Airbnbización. Son tipos que, bueno, te lo relato, van con el pulpito, que van y destruyen estas cerraduras automáticas, estos sistemas de ingreso despersonalizados y automatizados que tienen que ver con los Airbnbs en la ciudad de Madrid. Vos sabés que en muchas ciudades de España hay una movida fuerte contra la afluencia indiscriminada de turismo que no redunda en beneficios para la población, sino más bien en expulsión de las poblaciones originarias. Mira, ahí lo tenemos en el YouTube, si te sumás estás viendo cómo van y sabotean, vandalizan, los candados de los Airbnb. Desde aquí no le estamos dando ideas a nadie, no le estamos dando ideas a nadie, van y bueno, en una acción directa de organización, intervención y protesta, denuncian cómo la ciudad de Madrid se está entregando al dominio de las plataformas de alquiler. 11 3200 0530, ahí van llegando todos los mensajes a la radio de las madres. Ahora nos metemos con algunos de esos, pero antes de ir para ahí, déjame ver el audio número 6, que tiene video además. Se cruzó el diputado Juan Grabois contra uno de los tipos más nefastos que ocupa un lugar en la Cámara de Diputados, Bertie Venegas Lynch. Yo parto de dos bases. Si te llamas Venegas Lynch, sos un oligarca. Digo, Bonavita lo había contado en este programa en reiteradas ocasiones, familiares de Patrón Costa, nietos, hijos de dueños de campos, tipos vinculados a la oligarquía terrateniente desde hace años. Su hermano, gran productor agropecuario, ¿no? Terratenientes en la provincia de Entre Ríos, en la Pampa Húmeda. Y Juan Grabois se cruzó con este muchacho Venegas Lynch en el marco de una de las comisiones que se desarrollan en la Cámara de Diputados y parece que estuvo un poquito picante la situación. Vamos a ver qué le dijo Juan Grabois a Bertie. No cancheres. De prepo de cancherito, no cancheres, no cancheres. Te están pidiendo la palabra para un diputado, no te hagas el canchero. Te queda bastante mal, sos bastante pelotudo. A ver,
Bueno, discreto, Juan Grabois, sos bastante pelotudo directamente, Dixit, ¿no? Yo reproduzco un textual a el diputado Bertie Venegas Lynch. Pero como te dije, uno de los temas que queremos abordar, porque esta es la radio de las madres, y más allá de el placer que nos da ver jugar a la selección, nos preocupan algunas cosas vinculadas con el Mundial, tiene que ver con los consumos problemáticos, con el crecimiento de las apuestas online, y para hablar de este tema estamos en comunicación con Julieta Calmels, que es subsecretaria de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires. Hola Julieta, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Un poco preocupado por la sobreabundancia y el estímulo y el incentivo a las apuestas online que uno ve en todos lados. Julieta, la verdad es preocupante porque es un bombardeo constante de incentivo a que apuestes. Sí, decís muy bien. Estamos por un lado muy contentos viendo, ¿no?, jugar a la selección, y ayer fue un día muy importante para todos, pero a la vez, bueno, se vuelve un contexto en el que se sobreestimula algo que más bien estamos tratando de desacelerar, ¿no?, y de sacar de la circulación lo más posible el incentivo a las apuestas online. De adultos y muchísimo más aún de jóvenes, de menores de 18 años, donde en nuestro país está prohibido las apuestas online de plataformas de juego para menores de 18 años. Entonces, bueno, me parece que es un buen momento para advertir de que no es un buen camino y que finalmente no es un juego, ¿no? Porque finalmente no se termina ganando, más allá de que azarosamente en algún momento se gane, y bueno, se entra en una espiral del que a veces cuesta salir y se empiezan a generar deudas, se empiezan a generar una serie de situaciones muy, muy delicadas. Hubo en el Congreso Nacional, estaba escuchando que estaban haciendo también la cobertura de algunas cosas que pasaban en el Congreso. Hubo un proyecto de ley justamente de regulación, entre otras cosas, de la publicidad, ¿no? Porque es una sobreestimulación, vos decís bien. Y aparte vieron que aparecen figuras muy queridas para el pueblo argentino, en muchas de las publicidades, ¿no?, que hacen que la gente se identifique y se sienta más cercano. Es decir, también son publicidades, bueno, que están hechas para tentar, ¿no? Y en un momento económico tan complicado, condiciones de vida tan difíciles que están atravesando los argentinos, además también aparece como, bueno, a veces la ilusión de que por esa vía se podrían resolver algunos problemas. ¿Cómo pega, Julieta, esto, sobre todo en los pibes más jóvenes y en los sectores populares? Traías dos cosas: una publicidad muy engañosa que vincula lo lúdico con la apuesta online, con la diversión, con qué canchero y qué divertido estar apostando mientras ves a Azerbaiyán, Somalia, y por otro lado también esta beta de decir, bueno, viejo, la situación está muy jodida, realmente me mato todos los días, qué bien que me vendría realmente 2 pesitos más sin una mayor carga de trabajo. Claro, es como la tormenta perfecta, decimos, ¿no? Se juntan una serie de situaciones. Desde la provincia de Buenos Aires hay toda una línea de trabajo pedida por el gobernador de distintos ministerios para trabajar este problema, porque se juntan, como decíamos, muchas cosas. Por un lado, que los jóvenes y los adultos también, pero por ahí más los jóvenes, están en el mundo digital. También se encuentran en el mundo digital con estas propuestas. Por otro lado, bueno, una idea muy incentivada en el último tiempo de ganar plata fácil, ¿no? De que la plata se gana sin esfuerzo del trabajo, sin intervención en la vida real. Bueno, todos los escándalos de corrupción en gran parte tienen que ver con esto, ¿no? Con plata ganada en formas de inversión que no involucran trabajo. Y por otro lado, bueno, ya uno no sabe qué palabra decir, ¿no? Pero una penuria económica y mucho sufrimiento del pueblo argentino en relación a cómo vivir hacia adelante, producto de las políticas nacionales. Entonces, bueno, de hecho nosotros tenemos muy fuerte desarrollo de políticas en salud mental en la provincia, y en este momento lo que estamos viendo es muchas de las internaciones por motivos de salud mental son de personas que están totalmente endeudadas, ingresan con depresiones y con situaciones muy graves porque no encuentran cómo salir. Mirá, No quiero poner un tono demasiado alarmista, pero sí nos vemos en la necesidad también de decir lo que estamos viendo desde adentro del sistema de salud, y bueno, tiene que ver en muchos casos con esto, y a veces con, bueno, lo que vos decías o decíamos, que es
bueno, por ahí se ha puesto y gano, puedo pagar esta deuda, puedo pagar el alquiler, ¿no? O puedo comprarme algo. Y bueno, a la larga esto no funciona, si no, no sería una ganancia, ¿no? Para las empresas de juego. Sin lugar a dudas, la casa siempre gana, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y ahí se empieza a armar todo un embrollo de apuestas, de prestamistas, después de prestamistas que van a buscar a la gente para recuperar ese dinero. Así que lo que insistimos en decir es que no es un juego, los juegos son otras cosas, ¿no? Bien, bien. Y tratar de cuidarnos entre todos, ¿no? De que se pueda hablar de esto, de que podamos preguntar si nos parece que alguien está complicándose. Y también ofrecer, la provincia de Buenos Aires tiene un número de teléfono, que ahora podemos dejar, también si alguien necesita llamar para que lo acompañemos. Hay lugares específicos que trabajan en temas de ludopatía también en nuestra provincia. Y bueno, y hay un trabajo grande a través de una campaña que se llama Viciar con las apuestas no da, que estamos trabajando con la juventud, ¿no? Que pasó a ser un tema que también les preocupa a los jóvenes. No tengas duda, digo, para quienes estamos cerca de jóvenes, sabemos que es una constante dentro de los debates entre los propios pibes, ¿no? Sin la necesidad de la mirada de un adulto, una alerta temprana. Ahora te quiero preguntar de cuáles son los mecanismos de detección, por lo menos de alertas tempranas, ¿no? Porque en todo el campo de la salud, en la salud física, en la salud mental, una prevención, una alerta a tiempo, siempre a veces te evita un embrollo mayor, pero antes te quiero ir a un tema más sensible. Hablabas de la necesidad de regular esto, coincido plenamente con vos. Al mismo tiempo hay muchos sectores de la política, de ambos lados de la mecha, que están muy comprometidos con el tema de las apuestas online. Esta es la radio de las madres, así que no tenemos pelos en la lengua en decir, por ejemplo, Daniel Angelici de la Unión Cívica Radical, o el padre de Achával, que es el dueño de los casinos online, del intendente de Pilar. ¿No es cierto? ¿Crees que se puede llegar a una regulación, siendo que hay tantos intereses políticos de los dos lados de la mecha vinculados con este tema? Tiene que llegar a una regulación. No hay ninguna alternativa que sea buena, que no involucre grados de regulación, sin lugar a dudas. Eso nosotros no tenemos ninguna duda respecto a eso. Además porque, bueno, lo que estamos viendo son las consecuencias y cuando está muy sobreestimulado un tema, no sé, todos hemos visto publicidades en el marco de mirar el partido, ¿no? Y bueno, por ejemplo, empezó a haber en la provincia de Buenos Aires normativas vinculadas a que aumenten las barreras de acceso de los menores de 18 años a las plataformas legales habilitadas. Además de que los jóvenes están mucho en las ilegales, que es mucho más complejo regularlas, porque abren y cierran, están con terminales que a veces ni siquiera están en el país, los sitios en los cuales están colgados, es muy complejo, pero bueno, de nuevo es un ejemplo donde se necesita el Estado, entre otras cosas para regular, también para prevenir, pero también para regular. Julieta. Y el mercado solo no regula este tema, más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario. No, claramente, estimula este tipo de negocios para unos pocos. No quiero abusar de tu tiempo, Julieta, te quiero cerrar con una pregunta que creo que hasta puede ser una especie de servicio a la comunidad. ¿Cómo detectar, cuáles son las alertas tempranas para alguien que tiene, para un propio consumo, que uno empieza a advertir, che, esto deja de ser una joda y empieza a ser algo que me preocupa un cacho, hasta para un familiar, un ser querido, en el que empezás a ver ciertas conductas que decís, capaz es mejor tenderle un oído o una palabra a esta persona, que lo veo bastante enroscado con el tema de las apuestas online? Bueno, una es la cantidad de horas que se puede estar conectado, puede ser las apuestas online, pueden ser los juegos de otras características también, donde se involucra también plata. Una es la cantidad de tiempo, otra las horas. Hicimos una encuesta de consumos digitales muy importante en la provincia de Buenos Aires a 90.000 estudiantes secundarios, también en el marco de este programa que comentaba pidió el gobernador, para conocer más, y entre las cosas que vemos, es la encuesta más grande en el país sobre el tema de los consumos digitales, es que se consume mucho desde la noche a la madrugada. Y esto es un problema que tiene consecuencias en la salud emocional, física, en los aprendizajes, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, ahí de nuevo las relaciones entre nosotros, entre quienes vivimos en una casa, entre quienes tenemos relaciones, saber qué estamos haciendo con los celulares,
no solamente como una regulación, sino también saber un poco más en qué está el otro, ¿no? Y eso también implica a veces nosotros desengancharnos de nuestra propia relación con las tecnologías. Saber qué están viendo los chicos, no solo como control, insisto, en el caso de las relaciones de los adultos con los chicos, también hay que regular, pero también conocer. Las brechas generacionales son cada vez más grandes, y en general los adultos no saben qué están haciendo, qué es a lo que juegan, con quiénes juegan, si están involucrando plata, y también a veces no se involucra plata, pero pasan muchísimas horas o empieza a haber una relación, en algunos casos, con algo de lo que casi no hablamos, que son los consumos de pornografía, porque aparecen también asociadas las publicidades de las páginas. Bueno, esta nota parece como un poco escabrosa ya la conversación. No, pero tristemente la realidad, pero... Julieta, si no lo charlamos, sí, queda en la oscuridad, ¿no? Sí, porque creo que es esto, que los algoritmos, el mercado de los consumos tecnológicos van produciendo cosas donde la gente que atiende, personas que están con situaciones complejas, nos están advirtiendo de esto, de que están apareciendo muchas publicidades e ingreso a páginas pornográficas de chicos. Y cuando los chicos se encuentran con eso, también son situaciones que hay que después ir elaborando, procesando, porque no tienen que ver con la curiosidad de la sexualidad del mundo de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mundo de las tecnologías en general es un territorio que hay que empezar a correr los velos para conocerlo más, para regular mejor esas interacciones, y creo que si podemos trabajar más a fondo. Nosotros hace pocos días constituimos lo que se llama el Consejo Joven en la provincia de Buenos Aires, con participación de estudiantes y de jóvenes de la provincia en distinto orden, para incidencia en políticas de salud mental, y la verdad que la preocupación que ellos nos transmiten es este tema de las tecnologías. Mirá. Así que creo que si podemos también hacer que la juventud pueda formar parte de unas propuestas de regulación, de conocimiento sobre este tema, tal vez tengamos un actor clave al que haya que prestar más atención, no solamente porque sufre, sino también porque puede ser una llave hacia lo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Totalmente. Bueno, acá somos yihadistas de la regulación de las plataformas, así que contás con nosotros, Julieta, para cualquier iniciativa, sobre todo eso, pensada y orientada a cuidar la salud mental y el bienestar, el buen vivir integral de nuestros pibes y nuestras juventudes. Gracias por tu tiempo, Julieta. Estaremos volviendo a contactarte, seguro más adelante, ojalá que no por un avance contra la ley de salud mental, y sí para contar el laburo que viene haciendo en la provincia. Bueno, dejo el número de teléfono si hay algún oyente que necesite, y si no, que lo anote y por ahí lo necesita en otro momento. Es 0800-222-5462, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, y los fines de semana y feriados de 10 de la mañana a 8 de la noche. Espectacular, hablábamos con Julieta Calmel, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en la provincia de Buenos Aires. De salida en este día, otro día en el planeta Tierra. Silvio Soler, a cargo de la operación técnica de este programa. El señor Diego Mayo, qué programón que está sacando Diego Mayo, la verdad, cómo está jugando, está para la selección, ¿no? ¿Qué dice Nardone? Está ahí nuestra madrina Nardone, ya charlaremos con ella
Diego Mayo, el 10 de este equipo, al mando del YouTube, también afiladísimo el señor Cevita Esquivel. Mi nombre es Jair Sibel. Quédate escuchando a Sandra Russo en Jugo de Limón, en la continuidad de la radio de las madres. Y por supuesto que después, no te lo pierdas, porque y si sale bien, nosotros nos vamos. Aguante la AM530. Chau, chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En instantes, en AM530, estás por escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos radio. Toma aire. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con